We welcome you in the name of the Lord Jesus. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesús And we are thankful for all of you. y estamos agradecidos por todos ustedes. There are many of you that we've known for many years. Hay muchos de ustedes que conocemos ya por muchos años And I give you warm greetings from Christ Ministerial Fellowship. y les doy una calurosa bienvenida desde la comunidad de Cristo Ministerial, con fraternidad. We are brethren who love Jesus. Somos hermanos que amamos a Jesús. We are not a denomination, No somos una denominación, but we like to support ministry and believers who wish to go to maturity. pero amamos apoyar a hermanos y ministerios que desean crecer hacia la madurez. And we so prize the friendship and fellowship that we have in Colombia. Y nosotros amamos y valoramos las amistades que tenemos en Colombia. But we know there are hidden ones in Canada and Bolivia, all over the world, and perhaps we'll be on this convention. Y sabemos que también hay hermanos escondidos en Estados Unidos, Canadá, Bolivia, aparte de Colombia, que también están aquí presentes en esta conferencia. So ordinarily, my wife and I do a family retreat with this fellowship every year at this time. De manera anual, mi esposa y yo hacemos un retiro con esta iglesia que está siendo la hospedadora de esta conferencia. But due to present circumstances, the Lord has changed the format. Pero debido a las circunstancias presentes, el Señor ha cambiado el formato. And we felt that we should have a convention similar to what we have at CMF. Y sentimos del Señor que debíamos tener una convención similar a la que tenemos aquí con CMF. And instead of having the same speaker, we will hear from many in this conference. Entonces, en esta ocasión, en vez de tener solo dos conferencistas, vamos a escuchar muchos. So I'm going to start it off today, and we want to turn to the book of Habakkuk. Bueno, vamos a comenzar la prédica de esta mañana y por favor vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc. I'm going to attempt to give you an overview of the whole book. Yo les voy a tratar de dar inicialmente un resumen de todo el libro. It's not that hard to do. It's only 3 chapters. No es difícil de hacerlo ya que este libro solo tiene 3 capítulos. So even people who don't like to read, there's no excuse not to read this book. Así que si usted es de las personas que no le gusta leer, incluso usted no tiene excusa ya que es tan corto este libro. I have been finding consolation from the minor prophets. Aquí hablamos acerca de consolación para los profetas menores. I just shared with my fellowship for 4 weeks on the book of Hosea. En mi iglesia acabo de terminar una serie de 4 semanas acerca del libro de Oseas. And I'm going to take my fellowship through Habakkuk. Y voy a empezar una serie acerca del libro de Habacuc. But I'll be doing it chapter by chapter. Pero en mi iglesia voy a hacerlo capítulo por capítulo. But this is a convention and our hunger is enlarged. We can take the whole book at one time. Pero como esa es una convención y nuestra hambre por el Señor está extendida en este momento, entonces vamos a abordar todo el libro en esta predicación. We want to share an overview on the book of Habakkuk. Voy a compartir con ustedes una vista amplia en este momento del libro de Habacuc. It parallels with the time we're living in. Y vamos a hacer un paralelo con los tiempos que estamos viviendo. And in this book, it gives us some answers for the dilemma that we are presently in. En este libro encontramos respuestas para el dilema en el que nos encontramos en el presente. God raises up prophets in troublesome times. Dios siempre levanta profetas en tiempos de problemas. And if you are a prophetic ministry and you have found your life continually in trouble, there's a reason for it. Y si usted tiene un ministerio profético y ha encontrado que su ministerio continuamente se encuentra en dificultades, hay una razón por la cual eso está sucediendo.
Prophetic ministry battles with conditions within their own life, but also within the people of God. El ministerio profético batalla con las condiciones que hay en su propia vida e incluso con las condiciones que hay en el pueblo de Dios. When the Israelites were in great captivity, God raised up a man named Moses. Cuando Israel estuvo en una gran cautividad, Dios levantó un hombre llamado Moisés. And Isaiah was sent on the scene in a time of great trouble. También en gran tiempo de dificultad, Isaías fue levantado a escena. And when all looked lost and there was Roman captivity, God raised up the greatest of the prophets, John the Baptist. Y cuando el pueblo estaba enfrentando la cautividad del pueblo romano, levantó al más grande de los profetas, a Juan. The answer does not lie in any one prophet. La respuesta no se encuentra en ningún profeta, God is raising up a prophetic army this hour. pero Dios en esta hora está levantando un ejército profético. Habakkuk is a very interesting man. Habacuc es un hombre muy interesante. He's so interesting that there's nothing about him in the Bible. Es tan interesante que no se encuentra más información acerca de él en la Biblia. He's the most unknown prophet in the Bible. Es el profeta más desconocido en la Biblia. No record of his family. No hay registro de su familia. No record of his wife or children. Tampoco registro de su esposa e hijos. No mention of his former vocation. No hay registro acerca de dónde estaba ubicado Habacuc. So he barely beats out Elijah with being unknown. Y will you repeat that last part, please? Slightly is ahead of Elijah in being unknown. Está quizá un poco más allá de Eliseo de Elías en todo este asunto de no tener tanta información acerca de él. The only thing we know about Elijah was the residence of a place called Gilead. Lo único que sabemos de este profeta era que su residencia era un lugar llamado Gilead, Galaad. Elijah. Elijah. Not Elisha, Maria. Elijah. Don't you say Elijah? ¿Elías o Eliseo? ¿Cuál es de los dos? Elijah es Elías y Elisha es Eliseo. Elías. All right. Okay. So that's something very interesting for these days. Esto es algo muy interesante para estos días. God will raise up unknown vessels. Dios va a levantar vasos escogidos y vasos desconocidos. We know this one thing about Habakkuk, Nosotros sabemos esto acerca de Habacuc and it's found right there in the beginning. y lo encontramos justo en el principio. It says the burden which Habakkuk the prophet did see. Dice la carga que Habacuc veía. His burden was not concerning his personal problems. Su carga no correspondía a problemas personales. His burden was concerning what the Lord is trying to do here. Su carga correspondía a las cosas que el Señor quería hacer allí. He has a burden for the answer of God's recovery. Él tenía una carga acerca de la recuperación que Dios iba a hacer para con su pueblo. And he's a man that is not afraid to have dialogue with God. Y ese era un hombre que no tenía miedo de embarcarse en un diálogo con Dios. And I pray that you talk to God. Y yo oro que usted sea una persona que hable con Dios. And God is able to talk back to you. Y Dios es capaz de responderle a usted. I appreciate people of dialogue. Yo aprecio a personas que sostienen diálogos. If you like me, tell me. Si yo le agrado a usted, dígamelo. If you don't like me, tell me also. Si yo no le agrado, por favor, dígamelo también. God appreciates people. Dios aprecia personas que dialogan God does not keep secrets. y que no mantienen secretos. He is open with his people. Dios es abierto con su pueblo And he will answer Habakkuk's questions. y Él va a responder a las preguntas de Habacuc. And
Habakkuk has two major questions in this book. En este libro, Habacuc tiene dos preguntas grandes. Like most Christians, why? Como la mayoría de cristianos, ¿por qué? We don't want to die with that word on our lips. Why? Nosotros no queremos morir con esa palabra en nuestros labios. ¿Por qué? But it's up to us to seek out a matter. Pero es de nuestro lado y nuestra responsabilidad buscar a Dios en estos asuntos. And we need to seek his presence, as we've heard. Y nosotros necesitamos buscar su presencia y escucharlo. We just can't say, well, I seek God. We have to seek him for a purpose. Cuando nosotros buscamos a Dios, debemos buscarlo con un propósito. He'll have two questions, Él va a tener dos preguntas. and God will give him two answers. Y Dios le va a dar a Habacuc dos respuestas. But he will do each one in a different way. Pero Él va a responder cada una de una forma diferente. So let us begin our reading, Habakkuk verse 1 to 4. Empecemos nuestra lectura en Habacuc capítulo 1, verso del 1 al 4. And I can read that in English, and somebody will read in Spanish. Albert lo va a leer, el pastor Albert lo va a leer en inglés y yo lo voy a leer para ustedes en español. The burden which Habakkuk the prophet did see, O Lord, how long shall I cry, and thou wilt not hear? Even cry out unto thee of violence, and thou wilt not save. Why dost thou show me iniquity, and cause me to behold grievance? For spoiling and violence are before me, and there that raise up strife and contention. Therefore the law is slack, and judgment doth never go forth, for the wicked to compass about the righteous. Therefore wrong judgment proceedeth. ¿Qué puede leer? Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de ti? Y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. And we see the word violence in here. Y vemos la palabra violencia aquí. Remember the days of Noah, they were days of violence. Recuerden, en los días de Noé también eran días violentos. And the prophet is crying out and he's saying, how long is this violence going to continue? Y el profeta está clamando y está diciendo y preguntando por cuánto tiempo más va a durar esta violencia. And he's concerned about the violence that's even within his own people. Y él está preocupado por la violencia que incluso está ocurriendo dentro de su propio pueblo. And there are many Christians in America that believe the answer to deal with this violence is that each Christian should purchase a gun. Each Christian should purchase a gun to fight. Y muchos cristianos, aún en Estados Unidos, piensan que cada cristiano compre o busque su propio Dios. I had a pastor, associate pastor, a number of months ago, tell me and brag that him and his pastor carry a pistol into the pulpit. Ellos todo el tiempo. We see that the one time that a disciple tried to use violence, it was Peter. Nosotros vemos en la palabra que una vez un discípulo trató de usar la violencia y este discípulo fue Pedro. And the Lord told him to put that away. Y el Señor le dijo a Pedro que pusiera esa arma lejos. We do not fight violence with violence. Nosotros no luchamos contra la violencia con violencia. We fight it with prayer. Nosotros luchamos contra la violencia con oración. We fight it with the preaching of the gospel. Nosotros luchamos contra ella con la predicación del evangelio. We defeat it with a holy walk before the Lord. Nosotros la derrotamos con un caminar de santidad delante del Señor. And this is Daniel defeated it. Would you repeat that, please? This is the way that Daniel defeated it. Esta fue la manera en que Daniel la derrotó. Prayer, the confession Oración, of faith, and a holy life.
Un caminar, oración, un caminar de fe y una vida de santidad. Concerned here that there's violence and law breaking among God's people. La palabra nos dice aquí que había un quebrantamiento de la ley y violencia en medio del pueblo. There's injustice being done to people. Aquí está ocurriendo injusticia en medio del pueblo. There's injustice toward the black. There's injustice toward the white. Hay injusticia para con las personas afrodescendientes y para con las personas que su piel de color es blanca. And it was at the cross of Christ that all injustice of man was dealt with. Y fue en la cruz de Cristo que toda la injusticia del hombre fue llevada. So Habakkuk has a very strong concern. Así que Habacuc aquí tiene una preocupación muy fuerte. And the Lord will quickly answer this question. Y el Señor va a responder a esta pregunta rápidamente. And we're going to read verse 6 to 11 now. Ahora vamos a leer los versos del 6 al 11. And I'll read in English, and then hopefully somebody will read it in Spanish. Voy a leerlo en inglés y por favor alguien que nos ayude a leerlo en español. I miss my favorite reader, Alejandro. He's hiding somewhere. I raised up the Chaldeans, a bitter, hasty nation, which shall march through the breadth of the land. Possess the their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Their horses also are swifter than leopards, are more fierce than the evening wolves, and their horsemen shall spread themselves, and their horsemen shall come from far. They shall fly as the eagle that hasteth to eat. They shall come all for violence. Their faces shall sup up as the east wind. They shall gather the captivity at the stand, and they shall scoff at the kings, and the princes shall be a scorn unto them. They shall deride every stronghold, for they shall heap dust and take it. Then shall he, Habacuc 1, del 6 al 11. and he shall pass over and offend, imputing. Someone read verse 6 to 11, please. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y se levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. God will use a violent country to deal with another violent country. Dios va a utilizar a un país violento para lidiar con otro país violento. And God is using China and the Muslim world to discipline America, Colombia, and all nations. Y Dios está utilizando a China para disciplinar a Estados Unidos y a todas las otras naciones. And we know that even in Colombia, Colombia has had a history of violence for many decades. Y nosotros sabemos que Colombia ha tenido una historia de violencia por muchas décadas. And we know that violence will be answered by violence. Y sabemos que la violencia va a ser respondida con más violencia. And kind of say this, Babylon is a military power. Es como Babilonia, un poder militar. The Lord has already judged Assyria. El Señor ya ha juzgado a Siria. The Lord says, I'm not only going to use Babylon, I will also judge Babylon. Y la Biblia dice que Él va a usar a Babilonia para juzgar a Babilonia. And we are living in the days when God's judgment is upon all nations that are violent. Y nosotros sabemos que vivimos en un día donde Dios está juzgando todas las naciones que han practicado la violencia. And so Habakkuk was crying out to the Lord. Así que Habacuc estaba aquí clamando al Señor. And he's crying out, why, Lord, are you allowing Israel to sin and break your laws?
Y él le está preguntando al Señor, Señor, ¿por qué tú le permites a Israel quebrantar tus reglas? And he had great difficulty with that. Y él tenía una gran dificultad con esto. And then God gave him his answer. Pero entonces Dios le dio una respuesta. Be careful when you ask God a question. He may give you an answer that may cause you to cry more. Sea cuidadoso cuando usted le hace una pregunta a Dios, quizá Él le dé una respuesta que lo haga llorar a usted incluso más. Because he is not out to do our will, he's out to fulfill a purpose. Porque Él no está allí para hacer nuestra voluntad, Él va a responder para cumplir un propósito. And so we could say that Habakkuk is the crybaby prophet. Así que nosotros podemos decir de Habacuc que Habacuc es el profeta niño llorón. A baby in the sense that he does not yet understand what God's doing. Un bebé en el sentido de que aún no está entendiendo lo que Dios está haciendo. But I tell you, the Lord is going to reveal what he's doing in these times. Pero yo les digo que el Señor va a revelar lo que Él está haciendo en estos tiempos. So Habakkuk not only had problems with God. Thank you. If you're a Tuesday night student with us, you already know this. Si usted estudia con nosotros los martes en la noche, usted ya conoce cómo debemos comportarnos en la You clase. never get too old to learn things. Pero nunca estamos suficientemente viejos para aprender cosas nuevas. And so the Lord is with us in this class. El Señor está con nosotros en esta clase. And there's a clear word you see that the Lord wants to speak. Y hay una palabra clara que el Señor desea hablar. And the table has been set for us. Y la mesa ha sido puesta para nosotros. So we must concentrate and see what the Lord wants to say to us. Y debemos concentrarnos y ver lo que el Señor nos está diciendo. Surely there's a word for our nations in this. Claramente una palabra para nuestras naciones aquí. And also a word for us as individuals. Y también claramente una palabra para nosotros como individuos. So now the Lord wants to answer, not only that Habakkuk has a second question, Pero ahora el Señor quiere responder la segunda pregunta de Habacuc. I'm going to read verse 12 and 13, and we'll have somebody read verse 17. And then I'll go read it. Vamos a leer los versos del 11 al 13 y después el verso 17. Art thou not from everlasting, O Lord my God? We shall not know, for thou hast ordained them for judgment. Thou hast established them for correction. Now your eyes then to behold evil, canst thou now look on iniquity? Wherefore lookst thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devour? And verse 17, shall they therefore empty their net, and not spare continually to slay the nations? 12 and 13 and verse 17. Alejandro, thank you. Del 11 al Amén. 13. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? El verso 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. So there's a second question. La segunda pregunta. And he has a concern about the fact that now Babylon is going to be used to correct Israel. Él tiene una pregunta acerca de Babilonia y cómo Babilonia va a ser utilizada para corregir a Israel. And it's a miracle this man is a prophet. He has problems with everything God's doing. Es un milagro que este hombre sea un profeta porque él está teniendo aquí problemas con todo lo que Dios está haciendo. We need sooner or later to begin to agree with what God's doing. Nosotros tarde o temprano tenemos que empezar a estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo. And, you know, the prophet has an endurance put in him. Pero el profeta aquí tiene
una permanencia que hacer en Dios. He is very used to speaking to people that have deaf ears and stony hearts. Él está siendo usado para hablar a personas que tienen oídos sordos y corazones de piedra. And so Habakkuk has a concern. Así que Habacuc tiene una preocupación. And he realizes he got a quick answer the first time. Él se da cuenta que la primera vez él obtiene una respuesta rápida. And he's figuring that God will answer him quickly this time. Y se está dando cuenta que Dios no está respondiendo rápidamente esta segunda vez. Now let us go into Habakkuk 2. Ahora vayamos a Habacuc capítulo 2. When I preach this to my own fellowship, I'll go into more detail in each chapter. Cuando yo prediqué acerca de esto en mi iglesia, voy a ir con un poco más de detalle en cada capítulo. But we are giving an overview of the book, Pero aquí les estamos dando un vistazo amplio del libro, showing that we are living in these days. mostrando que estamos viviendo estos días. And so Habakkuk realizes that God is not going to give him a quick answer. Habacuc se está dando cuenta aquí que Dios no le va a dar una respuesta rápida. And there is no quick answer to the days that we're living in. Y no hay una respuesta rápida para los días en los que estamos viviendo. But there are going to have to be intercessors and prophetic ministries that take these times serious. Pero van a tener que haber en estos tiempos intercesores y profetas que se tomen estos tiempos con seriedad. Many of God's servants are just preparing messages. Muchos de los siervos de Dios solo están preparando mensajes. The only time they study the Bible when it's time for a sermon. La única tiempo en el que estudian la Biblia es cuando tienen que preparar un sermón. But we are called to eat this word every day. Pero nosotros estamos siendo llamados a leer esta palabra todos los días. The Lord will speak and direct us if we are serious about the times we're living in. Si nosotros somos serios acerca de los tiempos en los que estamos viviendo, el Señor nos va a hablar y nos va a dirigir. Now, chapter 1 was a time of growth for Habakkuk. Ahora, el capítulo 1 fue un capítulo de crecimiento para Habacuc. Habakkuk realized that God's not going to do things his way. Habacuc se dio cuenta de que Dios no iba a hacer las cosas a su manera. That God has a plan that may not necessarily line up with Habakkuk. Que Dios tenía un plan que necesariamente no se iba a alinear con Habacuc. I trust you have found that out. Yo confío en que usted ya se ha dado cuenta de esto por su cuenta. I'm sure that Paul never thought that he would get to Rome floating on a piece of wood. Yo imagino que Pablo nunca pensó que iba a llegar a Roma flotando en un pedazo de madera. And if God wants to get you somewhere, he'll get you there one way or the other. Y si Dios quiere que usted llegue a un lugar, Él va a asegurarse de que usted llegue, sea de una manera u otra. So in chapter 1, Habakkuk is on his knees crying out to God. En el capítulo 1, Habacuc está en sus rodillas clamando y llorando a Dios. If we are going to get through this crisis as the church, we are going to have to change our position. Si nosotros como iglesia queremos pasar a través de esta crisis, vamos a tener que cambiar nuestra posición. Instead of just crying out to God, we're going to learn to stand in agreement with God. Y en vez de clamar en llanto a Dios, vamos a aprender a estar en acuerdo, en pie, en acuerdo con Dios. And we're reading chapter 2, verse 1 of Habakkuk. Ahora vamos a leer el capítulo 2, verso 1 de Habacuc. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and will watch to see what he will say unto me, and what I shall answer when I am reproved. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. I have just moved to part 2 of the message. Yo acabo de moverme a la segunda parte de este mensaje. I'm going to be your typical preacher. It's going to be a 3-point message. Voy a ser su predicador típico, voy a hacer un mensaje de 3 puntos. And the third point will be in chapter 3. Y el tercer punto va a encontrarlos en el capítulo 3. What does it mean now for Habakkuk? What is God calling him to do? Ahora, ¿qué significa esto para Habacuc? ¿Qué Dios lo está llamando a hacer?
The Lord wants a determination of will in him. Dios quiere encontrar en Habacuc una determinación en su voluntad To stand on God's higher viewpoint. para que él permanezca en el punto superior de vista de Dios. It is very seldom today in the home or in the church that you can find people agreeing on the same viewpoint. Es muy difícil usted encontrar en las familias e incluso en la iglesia que las personas estén de acuerdo en el mismo punto. Some of choicest God's people still are contentious about other people's viewpoint. Incluso los escogidos de Dios aún tienen dificultades acerca de los puntos de vista de otras personas. And I'm not here to present you mine, Y yo no estoy aquí para presentarle a usted mi punto de vista. but I am here to present you God's viewpoint according El to the Word of matrimonio. God. And so the determination of will to stand on the higher viewpoint. Bueno, entonces Dios está buscando de Habacuc una determinación en su voluntad para permanecer en este punto de vista superior de Dios. If you're going to stand in God's viewpoint, three things need to happen to the prophet. Si el profeta va a permanecer en el punto de vista de Dios, tres cosas necesita. He needs to listen, Necesita primero escuchar, he needs to be quiet, necesita estar en silencio and he needs three to be adjusted to God's vision. y necesita, tercero, ajustarse a la visión de Dios. I remember one time when I was ministering on a Sunday morning, Yo recuerdo una vez que estaba ministrando un domingo en la mañana and the my youth leader was doing foolish distractions with the young people. y mi pastor del ministerio juvenil estaba haciendo cosas para distraer a los jóvenes. I think that when we come to the house of God, we should talk before the meeting and after. Yo creo que cuando venimos a la casa de Dios debemos hablar antes de la reunión o después de ella. And during the meeting, we need to worship God, but then we need to listen. Durante la reunión necesitamos alabar a Dios y después escuchar. God does oral surgery in a prophet through his ear. Dios hace cirugía oral al profeta a través de su oído. A dentist does it through your mouth. Un dentista lo hace a través de su boca, But God does surgery through the ear. pero Dios hace cirugía a través del oído. We need God in this hour to operate on our ear and our spiritual hearing. Necesitamos que Dios haga cirugía en nosotros, en nuestro oído espiritual en esta hora. Habakkuk has grown in the first chapter. Habacuc en el primer capítulo ha crecido. He now realizes that he might be wrong and he's willing for God to adjust him. Él ahora se ha dado cuenta que quizás esté equivocado y está buscando que Dios lo ajuste. We must be adjusted to God's vision. Nosotros debemos ser ajustados a la visión de Dios. The vision will never adjust itself to you. You La, adjust yourself to it. la visión nunca se va a ajustar a usted. Usted debe ajustarse a la visión. So there's been a change of posture. He's no longer on the ground crying. Now he's standing in agreement to what God wants to say and do. Así que aquí encontramos un cambio de postura. Él ya no está sobre sus rodillas en el piso llorando y clamando. Él está de pie y poniéndose de acuerdo con Dios. I'm reading verse 2 to 4. Voy a leer los versos 2 al 4 del capítulo 2. And I'll ask my dear friend and brother Alejandro to read in Spanish. Y nuestro hermano Alejandro nos va a ayudar con la lectura en español. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon the tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Behold, his soul, which is lifted up, is not upright in him, but the just shall live by his faith. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
What the Lord is saying to him is, let me write the vision on you. Lo que el Señor le está diciendo a él es, déjame escribir la visión en ti. Paul says that you are my living epistles, Pablo dijo, ustedes son mis epístolas vivientes, seen and read of all men, vistas y leídas por todos los hombres. not written by ink, but written by the Holy Spirit. No escritas por tinta, sino por el Espíritu Santo. He also says in Jeremiah 31 that I will write my laws on your inward parts. También dice en Jeremías capítulo 31, voy a escribir mis leyes en sus partes internas, dentro de ustedes. And David passed on to Solomon the way the temple was to be built. Y David pasó a Salomón la forma en que el templo debía ser construida. And he said that I'm passing on to you the pattern that God wrote on me. Y David le dijo a Salomón, voy a pasarte a ti el patrón que Dios escribió dentro de mí. And how does the vision get written upon us? Ahora, ¿cómo es la visión escrita en nosotros? Our faith becomes immovable. Nuestra fe se convierte en una fe inconmovible. It is birthed through a waiting on God. Esta es dada a luz a través de una espera en Dios. The longer we wait on him, the more we become like him. Entre más esperamos en Él, más nos convertimos en alguien como Él. Whoever you spend your time with, you will be like them. Con la persona con la que usted pase más tiempo, usted se va a convertir como esa persona. If we do not spend time with important people, we will always be our own man or woman. Si nosotros no pasamos tiempo con personas importantes, entonces vamos a seguir siendo siempre las mismas personas que hemos sido. Most of us are too individualistic, Muchos de nosotros somos muy individualistas, but God wants us corporate. pero el Señor nos quiere corporativos. The vast eternal purpose of God, he wants us joined to that. Él quiere que nosotros nos unamos al gran y vasto propósito de Dios. But it is birthed through waiting. Pero esto nace a través de la espera. They that wait upon the Lord shall renew their strength. David esperó delante del Señor hasta que Él renovó sus fuerzas. And so when the Lord is saying that we need to stay in our homes and not run around, maybe God is saying, wait. Así que cuando el Señor nos dice que debemos quedarnos en nuestros hogares y no andar por allí, quizá es el Señor quien nos está diciendo, espere. In America, there's some restaurants that are open where you could go inside. En Estados Unidos hay algunos restaurantes que ya están abiertos a los que usted puede ir, But they require you to wear a mask. pero ellos requieren que usted use una máscara, un tapabocas. In New York, you need a mask for everything. En el estado de Nueva York usted necesita un tapabocas para ir a cualquier lugar. And a lot of this is very hard for people to handle. Y quizá esto es muy difícil de manejar para ciertas personas. That we have to stay in the house. El hecho de que tengamos que quedarnos en nuestra casa. I would rather be preaching these messages person to person in Colombia, Yo preferiría estar predicando este mensaje persona a persona en Colombia, because there's something precious about seeing one another face to face and being able to hug one another in the Lord. porque hay algo precioso cuando nos podemos ver cara a cara y abrazarnos y tener ese contacto los unos con los otros en el Señor. But I thank God for this time of fellowship, Pero agradezco a Dios también por este tiempo de compañerismo that we are able to be together y que estemos en capacidad en este momento de estar juntos and to know one another's heart. y conocer y tocar nuestros corazones los unos a los otros. And we want to read verse 12 to 14 and Habakkuk 2. Ahora queremos ir a Habacuc capítulo 2 y leer los versículos del 12 al 14. Woe to him that buildeth a town with blood, establish a city by iniquity. Behold, it is not of the Lord of hosts that the people shall labor in the very fire, and the people shall weary themselves for very vanity. For the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the water covers the sea. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego
y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Praise the Lord. Amén. So Habakkuk's going to have to wait for the second answer. Habacuc va a tener que esperar por su segunda respuesta. He's going to have to endure the night season. Él va a tener que permanecer durante la temporada de la noche, The night season of God's judgments. la temporada de la noche donde Dios hace sus juicios, The night season of man's inactivity. la temporada de la noche de la inactividad del hombre. God says sometimes we have to do nothing but wait. Dios a veces nos pide que no hagamos nada, sino que esperemos. The Lord never compliments Martha in the Bible. He compliments Mary. Dios nunca le dice cosas positivas a Marta en la Biblia, se las dice a María. We put our pride in how much work we've accomplished in a day. Porque nosotros ponemos nuestro orgullo en cuántas cosas hemos hecho durante el día. God puts it in how much time we've spent with Him. Pero Dios lo pone en cuánto tiempo hemos pasado con Él. We put our premium on works. God puts His premium on relationship. Dios prioriza la relación, mientras que nosotros seguimos priorizando nuestras obras. I've seen more marriages destroyed because each one is working in two different directions. Yo he visto muchos matrimonios destruidos porque la pareja, cada uno está yendo en su propia dirección. We need to be with the Lord. Nosotros necesitamos estar con el Señor. We need to seek His presence. Necesitamos buscar su presencia. If we accomplish nothing but a quality time with the Lord, we have had a good day. Si nosotros en el día no hemos hecho nada sino tener tiempo de calidad con el Señor, entonces hemos tenido un excelente día. And so He's going to see the outcome of what's going to happen. Así que Él va a ver el resultado de lo que va a suceder. That man's vanity and man's idols are going to be judged by the fire of God. Que la vanidad del hombre y los ídolos del hombre van a ser juzgados por el fuego de Dios. And He's ushered into the day of the coming of the Lord. Y Él está aquí dando la entrada al día de la venida del Señor, The day of His coming, del día de su regreso, when the Lord's army shall march, cuando el ejército del Señor marcha and the whole earth will be filled with the glory of the Lord. y toda la tierra va a ser llena de la gloria del Señor. And this we find in Habakkuk 3, our final section of our message. Y aquí encontramos a un Habacuc libre en nuestra última parte de este prédica. And I like what it says in chapter 3 of Habakkuk in verse 1. Y me gusta lo que dice aquí en Habacuc capítulo 3, versículo 1. It says the prayer of Habakkuk the prophet. Dice el título, oración de Habacuc. Y el versículo 1, oración del profeta Habacuc. In the first chapter, all he's doing is crying. En el primer capítulo, lo único que Habacuc hace es llorar. All he's doing is questioning. Lo único que hace es preguntas, cuestionar. Even God the Father gets grieved with these type of sermons. E incluso a Dios el Padre le molestan ese tipo de sermones. They need a continual milk bottle, Porque estas personas necesitan continuamente una botella de leche. something to calm them down, Algo que los calme. some toy. Algún tipo de juguete. But God's not looking for infants in this hour in the house of God. He's looking Pero- for mature men and women Pero Dios en esta hora no está buscando en su casa niños pequeños. Él está buscando hombres y mujeres maduros who have stood the test que pasen la prueba and have passed. y permanezcan durante la prueba. And the best way to learn how to pray is wait on the Lord. Y la mejor manera de aprender a orar es permanecer en el Señor. In chapter 2, he's waiting. En el capítulo 2, Él está esperando. In chapter 3, a prayer is birthed. En el capítulo 3 nace una oración. And this prayer will launch him to see the end times.
Y esta oración lo va a lanzar a él para poder ver los tiempos finales. It will cause him to see the glory of God. Va a provocar que él pueda ver la gloria de Dios. That it's still God's intention to bring judgment on all nations. Porque aún sigue siendo la intención de Dios el traer juicio sobre todas las naciones. But man's armies will only march so long, then God's army will march. Los ejércitos de los hombres van a avanzar hasta cierto punto, pero después solo van a permanecer marchando los ejércitos de Dios. God's glory will cover the earth, Y la gloria de Dios va a cubrir toda la tierra. and there shall be a rest for God's people. Y entonces va a haber un descanso para el pueblo de Dios. We are living in the days of unrest, but I tell you, God is going to bring you into his rest. Estamos viviendo en días que no tienen descanso, pero yo les digo que Dios los va a traer a su descanso. And I want you to follow carefully in Habakkuk 3 as we see that this marching has to do with his second coming. Y ahora quiero que leamos cuidadosamente en Habacuc capítulo 3 y entendamos lo que este marchar tiene que ver con su segunda venida. The only thing that's going to keep us in this day is seeing the Lord's day. La única cosa que va a permitir que nosotros permanezcamos en este día es ver hacia adelante al día del Señor. This day is full of judgment, questions, and uncertainty. Ese día está lleno de juicios e incertidumbre. God's day is full of the glory of God, El día de Dios está lleno de la gloria de Dios. a victory for God's people worldwide. Una victoria para el pueblo de Amén. Dios alrededor de todo el mundo. The prophet has the eyes of God, El profeta ahora tiene los ojos de Dios, but a prophet has to be trained, has to grow just like anybody else. pero el profeta tiene que crecer y tiene que ser entrenado como cualquier otro. Ahora vayamos a Habacuc capítulo 3. And it says in verse 2, O Lord, I've heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath, remember mercy. God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran, Salah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise. And his brightness was as the light. He had horns coming out of his hand, and there was the hiding of his power. Before him went the pestilence, and the burning coals went forth at his feet. He stood and measured the earth. He beheld and drove asunder the nations, and the everlasting mountains were scattered. The perpetual hills did bow. His ways are everlasting. Habacuc capítulo 3, versos del 2 al 6. Help me. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de tu mano, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Often we use prayer to get present answers. A menudo utilizamos la oración para obtener respuestas a asuntos presentes. But God wants us to pray to see the day of the Lord. Pero el Señor quiere que oremos para poder ver el día del Señor. What Habakkuk is seeing is not what's happening in his day. He's Lo seeing what's happening in the day of the Lord. Lo que Habacuc está viendo aquí no es lo que va a suceder en sus días, es lo que va a suceder en el día del Señor. The day of the Lord is glorious. El día del Señor es glorioso. There won't be any more statues to knock down in America. Ya no va a haber más estatuas que derribar en América. Because whatever ones the mobs don't knock down, God will knock down. Porque las que aún queden sin derribar, Dios las va a derribar. And I believe that God is going to tear down every idol in every country. Y yo creo que Dios va a derrumbar cada ídolo en cada país. They're not going to stand in the day of God Almighty.
En el día del Dios Todopoderoso ellos no van a poder permanecer en pie. All these giant statues of Jesus in South America, they're all going to disappear. Todas estas estatuas gigantes de Jesús en Sudamérica, todas ellas van a desaparecer. All these ungodly temples worldwide, God will tear them down. Todos estos templos que no son santos van a desaparecer también. God's glory is going to be revealed. La gloria de Dios va a ser revelada. If you're taking notes, you can find out what the glory of God is in these verses. Y si usted está tomando nota, usted va a poderse dar cuenta de qué se trata la gloria de Dios en estos versículos. The Bible said his glory covered the heavens and the earth was full of his praise. And verse, Sorry. verse 3, his glory covered the heavens and the earth was full of his praise. That's all you need to say, Maria. Ok, en el versículo 3 dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. So the glory of the Lord is something that's not going to stay in heaven. It's going to come down into the earth. La gloria del Señor no es algo que se va a quedar en el cielo, es algo que va a descender a la tierra. So that all men worship only one God. Para que todos los hombres adoren solo a un Dios. In verse 4, it says, and his brightness was as the light. En el verso 4 dice que el resplandor fue como la luz. The light will no longer be hidden. It will be fully seen. La luz ya no va a estar más escondida, va a ser plenamente vista. And we also see in verse 5 that the fire of God will be shown in the Lord's feet. Y también vemos en el verso 5 que el fuego de Dios va a ser mostrado en los pies del Señor. The judgment of the Lord is his glory. El juicio del Señor es su gloria. And also we see that he will measure the earth and drive asunder the nations. Y también vemos que Él va a medir la tierra y va a hacer temblar las naciones. And the last part of verse 6 is another aspect of his glory. His ways are everlasting. En la última parte del verso 6 vemos otro aspecto de su gloria. Sus caminos son eternos. So let me repeat that. Ahora, déjeme repetir esto. The glory of God is his praise, which is seen in heaven and earth. La gloria de Dios es su alabanza que es vista en cielo y tierra. The brightness representing the full light of his glory, fully being seen everywhere. Su resplandor representa su gloria, completamente vista en cielos y tierra. His feet representing the judgments of God. Sus pies representan los juicios de Dios. And also the last aspect of the glory is that his ways will be shown everlasting. Y el último aspecto de su gloria es que sus caminos son eternos. And verse 12 to 16 we want to read now. Ahora queremos leer los versículos del 12 al 16. This country has always had a lot of marching. Este país siempre ha tenido y han sucedido muchas marchas en él. We have in schools, they teach young people how to march in bands. En la escuela, en el bachillerato, le enseñan a los chicos cómo a marchar en bandas musicales. Our army here in America has been a powerful army. Aquí en América, nuestro ejército ha sido un ejército poderoso. But God's army is greater. Pero el ejército de Dios es más poderoso. And this is the marching of God's army. Y esta es la marcha del pueblo de Dios. And these ones in these countries that are marching, their time is coming to an end. Y a este pueblo, a este ejército que está marchando, su tiempo le va a llegar al final. The mighty army of God is about ready to march. Porque el poderoso ejército de Dios está a punto de empezar a marchar. God will empower his holy remnant. Dios va a empoderar a su remanente santo. People that are hidden all over the earth. The power and the glory of the Lord shall come upon them. El pueblo de Dios está escondido a través de toda la tierra. El poder del Señor va a venir sobre ellos. And they will march. Y ellos van a marchar. We see this army also in the book of Joel. También hemos visto este ejército en el libro de Joel. Everyone keeping rank. Cada uno guardando su rango. Everyone holding position. Cada uno sosteniendo su posición.
No one trying to compete with his neighbor, Ninguno tratando de competir con su vecino, but marching together. sino marchando juntos. And so let us read about this. Ahora leamos acerca de esto. And I'll read in verse 12 to 16, Y yo voy a leer los versos del 12 al 16. and my brother will read in Spanish. Y mi hermano lo va a leer en español. Thou didst march through the land in indignation, thou didst thresh the heathen in anger. Thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation with thine anointed. Thou woundest the head out of the house of the wicked, by discovering the foundation unto the neck. Thou didst strike through with his staves the head of his villages. They came out as a whirlwind to scatter me. Their rejoicing was as to devour the poor secretly. Thou didst walk through the sea with thine horses, through the heap of great waters. When I heard my belly tremble, my lips quivered at the voice, rottenness entered my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí, y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. God is going to walk with this army. Dios va a caminar con este ejército. He's going to bring judgment. Él va a traer juicio. And Habakkuk also quotes Psalm 68, which says that the Lord will save his people from his enemies. Y Habacuc también está citando aquí Salmo 68, cuando el Señor dice que Él va a librar a su pueblo de sus enemigos. We are seeing the day when God will walk with his judgments and salvation shall be given to all his people. Vamos a ver el día en que Dios va a caminar con sus juicios y va a venir salvación a todo su pueblo. This is not just a teaching today. Esa no es simplemente una enseñanza el día de hoy. This is a prophetic declaration concerning the coming of the Lord in this hour. Esa es una declaración profética que concierne a la venida del Señor en esta hora. A day of great violence, Un día de gran violencia, a day of wickedness, un día de maldad, a day of lawlessness. un día de injusticia. But he whose right it is shall reign. Pero aquel que es justo va a reinar. One of the names of Jesus is Shiloh. Uno de los nombres de Jesús es Silo. It means his right to rule. Significa que Él tiene el derecho de reinar. And there shall be an establishment of his kingdom in this hour. Y va a haber un establecimiento de su reino en esta hora. In the day that we're living in right now, it looks like everything is opposite of that. En los días en los que estamos viviendo ahora, pareciera que todo está opuesto a esto. But God is processing a people like he did with Habakkuk. Pero Dios está procesando un pueblo como lo hizo con Habacuc. He grows from chapter to chapter. Él crece en capítulo a capítulo. I've been told you have to groan before you grow. Y a mí me han dicho, usted tiene que crecer antes de crecer. That means that you No, she didn't get the word groan. okay, can you help? He said groan, gemir. Ok, usted tiene que gemir antes de crecer. It would be like if you hit something and it brought pain to you, you would cry out. Es como algo que que le golpea a usted, le provoca dolor, entonces usted clama, gime. Oh, God, help me, it hurts. Oh, Dios, ayúdame, esto duele. And we've all faced those kind of trials. Todos hemos enfrentado ese tipo de pruebas. And God says that I'm bringing growth in your life. Yeah. Y Dios está diciendo, yo estoy trayendo crecimiento a tu vida. And I will bring rest to my people in this hour. Y en esta hora yo voy a traer descanso a mi pueblo. My people shall rest in the day of his power.
Yeah. En el día de su poder, su pueblo va a descansar, For he shall rule out of Zion. Yes. porque él va a gobernar desde Sión. Now it's time for posture change. Verse 17 to 19. Versos del 17 al 19, ahora es un momento para que cambiemos nuestra postura. Now your posture started this day being in bed. Ahora, el día de hoy su postura está horizontal. Usted comenzó el día levantándose de cama. And if you stayed there like a lot of Americans do on Sunday, you would never get to this meeting. Y como muchos norteamericanos, si usted se hubiese quedado allí en la cama, usted nunca hubiera llegado a esta reunión. But we need to get out of our bed and begin to stand up. Nosotros necesitamos salir de cama y ponernos en pie. And many times we don't feel like getting out of bed. Muchas veces uno no siente ganas de pararse de la cama, God's saying we've got to change our posture. pero Dios está diciendo debemos cambiar nuestra postura. Habakkuk is laying on the ground crying like a baby. Jacob estaba allí en tierra llorando como un bebé. I've seen little children go down on their knees and they're pounding with their fists on the ground because they can't have their way. Yo he visto niños pequeños en el piso llorando y golpeando con sus puños simplemente porque no pueden obtener lo que quieren. My mother had a way of dealing with that. Mi madre tenía una forma de lidiar con este tipo de comportamiento. If you want to cry, I'll give you something to cry about. Si tú quieres llorar, yo te voy a dar una razón para que llores. But sometimes God just lets us cry. Algunas veces Dios simplemente nos deja llorar. But sooner or later, we have to stand in agreement with God's purpose. Pero tarde o temprano vamos a tener que estar en un acuerdo con el propósito de Dios. And now he's going to change posture again. And we're going to close this message, this verse 17 to 19. Y ahora Habacuc va a tener que nuevamente cambiar de postura y vamos a cerrar la prédica con los versículos del 17 al 19. Because after a short break, we have a second message. Porque después de un pequeño corte vamos a tener otro mensaje. But you'll have all day today to recuperate. Pero usted va a necesitar el resto del día para recuperarse. And I've been in conventions where it's nonstop all day long for 3 to 5 days. Yo he estado en convenciones donde es de 3 a 5 días sin parar todo el día. I was in a convention when I was a youngster where they had 3 services a day for 3 or 4 days. Yo una vez estuve en un congreso cuando era joven que fueron 3 a 5 días con 3 a 5 sesiones diarias de prédica. I used to say to my mom, please give me the afternoon off. Y yo solía decirle a mi mamá, por favor, dame la tarde libre. My mother would give me the afternoon off, but I had to be there for the morning and night service. Mi madre me daba la tarde libre, pero yo debía estar ahí por los sermones de la mañana y la noche. I was greatly impacted by the messages. Y yo era grandemente impactado por esos mensajes. And God's desire is to impact us before this is over. Y el deseo del Señor es impactarnos antes de que esto termine. And when you preach first, lots of times your message will be forgotten. Cuando usted predica primero, muchas veces su mensaje es olvidado. But we believe the word of God will work inside of you anyway. Pero nosotros creemos que sin importar, la palabra de Dios va a trabajar dentro de usted. And so these are very encouraging verses for our day in this hour. Estos versículos son versículos que nos dan mucho ánimo en esta hora. Verse 17 to 19, I leave you with these verses today. Los dejo con estos versículos el día de hoy, versos 17 al 19. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon high places, to the chief singer on my stringed instruments. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza.
el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. He's going to change his posture. Él va a cambiar su postura. In the beginning of the book, he's crying. Al principio del libro, él está llorando. The beginning of his story, he's in great pain and agony. Al principio de la historia, él está en un gran dolor, en agonía. But the end of the story for Habakkuk is that he will have great joy. Pero al final de esta historia para Habacuc, él tiene un gran gozo. And your end will be great joy. Y tu final va a ser de gran gozo. Weeping endureth for a night, but joy comes in the morning. El llorar y la tristeza es para la noche, pero en el día es el gran gozo. There was great weeping at the cross of Calvary, En la cruz del Calvario hubo un gran lamento, but it was great joy when they reunited with the resurrected Christ. pero hubo un gran gozo cuando ellos se reunieron con el Cristo resucitado. It talks about stringed instruments here. Aquí están hablando acerca de instrumentos de cuerdas. And Habakkuk could have very well been a worshiper in the temple of God. Y es muy probable que Habacuc haya sido un adorador en el templo de Dios. When he wasn't prophesying, maybe he was one of the worshipers Pero- in the temple. Pero quizás no estaba profetizando allí, sino que era uno de los adoradores dentro del templo. So we need to wait on the Lord. Así que necesitamos esperar en el Señor. We need to allow the Lord to adjust our viewpoint. Necesitamos permitirle al Señor que ajuste nuestro punto de vista. We need to pray that we might receive a vision of the day of the Lord. Necesitamos orar para que podamos recibir una visión del día del Señor And that we may be able to worship in expectation of that day. y para que podamos adorar con una expectativa de aquel día. We need something to hold us in this hour. Necesitamos algo que nos sostenga en esta hora. We need an expectation that God's on the throne. Necesitamos una expectativa de que Dios está en el trono. We need to begin to praise and worship God. Necesitamos empezar a alabar y a adorar a Dios. So we begin to see the one who's exalted in the throne. Necesitamos empezar a ver a aquel que está exaltado en el trono. There's never been a time in history that we need to worship God like never before. Nunca ha habido un tiempo en la historia en que nosotros necesitemos adorar a Dios como en estos tiempos. Too many church meetings, the people of God will not sing or worship. All they do is come for religious appearance. Hay muchas personas en la iglesia que en estos tiempos no van a casa de Dios a adorar, solo van simplemente por apariencias religiosas. They want to hear another message that they're not going to obey anyway. Ellos simplemente quieren escuchar otro mensaje al cual tampoco van a obedecer. When I worship in the Spirit, God gives me the power to obey His word. Cuando yo adoro en el Espíritu, Dios me da el poder para obedecer su palabra. We've let too many worship times pass by. Yes. Nosotros hemos dejado pasar muchos tiempos de adoración. And like the servants of God said, when I'm dead, it's too late. I need to praise you now. Y debemos alabar a Dios ahora, porque cuando ya estemos muertos va a ser muy tarde. So that is our first message for today. Ese fue nuestro primer mensaje del día. And I also want to make special recognition of some of my precious friends from India today. También quiero hacer un especial reconocimiento a algunos de mis preciosos amigos de la India. And I greet Pastor Devaraj. Y yo le doy la bienvenida al pastor de Veraj. I ministered in a place called Coimbatore. Yo he ministrado en un lugar llamado Coimbatore And a couple decades ago, hace un par de décadas ya. my wife and I were stationed in this very town where he was. Y mi esposa y yo estábamos estacionados, estábamos ubicados en ese tiempo en el pueblo donde él está ubicado. And another wonderful brother, his son, Benny. I thank God for his life. Y otro amado hermano, su hijo Benny. And I prayed that God would bring a man of God to Coimbatore with a vision of the high calling. Y yo oro para que Dios traiga a un hombre de Dios con la visión del llamado celestial a Coimbatore.
And the Lord raised this brother up. y que el Señor levante a este hermano, The vision of the high calling is going forth in Coimbatore. porque la visión del llamado celestial está yendo hacia adelante en Coimbatore. And we've ministered in his church before, and Rick and Lubin have been there also. Nosotros hemos ministrado en su iglesia y Ricardo y Lu también lo han hecho. So Devaraj and Benny, we welcome you in the name of Jesus. Así que de Verach y Benny les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. We're so thankful that you're here.